Los ojos del continente americano precisamente están puestos allí, en esa región, la frontera norte de Ecuador con Colombia y la frontera suroccidental de Colombia con Ecuador. Los invitamos a participar en ese programa a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral terror en frontera y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que debe ser la respuesta del gobierno ecuatoriano ante este chantaje que le hacen las disidencias de las FARC utilizando nuevamente el secuestro como herramienta? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a invitar hasta ahora a nuestros panelistas. En nuestros estudios de NTN 24 está Camilo Romero, uno de los protagonistas de esta noticia porque es el gobernador del departamento de Nariño, el departamento fronterizo con Ecuador, donde se da en este momento esta grave tensión. Señor gobernador, un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. En Bogotá, Colombia, está Sergio Guarín, historiador, director del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenido al programa La Noche, Sergio. Gracias por la invitación, Jefferson. Buenas tardes a toda la teleaudiencia y al señor gobernador un saludo especial. Voy a comenzar con usted, señor gobernador Camilo Romero, hablando de esta última noticia que genera un impacto muy profundo, no solamente en Ecuador, sino también en Colombia. Me gustaría saber cómo analiza usted esta situación. Secuestran a 2 ecuatorianos más y estas pruebas de supervivencia llegan a través de un canal de comunicación que tiene abierto el presidente ecuatoriano Lenín Moreno con este grupo criminal. ¿Usted qué opinión tiene frente a estos hechos? Bueno, digamos que son el resultado de lo que hoy tenemos de conflicto todavía, de guerra todavía, en ese territorio de nuestro departamento de Nariño. Allí, en el sur de Colombia, lo que se vive es guerra, no se tiene todavía el escenario de la paz y creería que esta es una demostración contundente, que además de tener el conflicto se ha internacionalizado ese conflicto y ha golpeado al vecino país del Ecuador. Es para mí muy fuerte decirlo que no tenemos todavía la paz que tiene muchas regiones de Colombia en Nariño y es más fuerte decir que hemos golpeado con actos de guerra y de violencia al vecino país del Ecuador, porque hay que reconocer que Ecuador es un país en paz. Por eso hace algunos días lo dije y lo repito aquí de manera clara. Perdona al pueblo del Ecuador, porque esto hace parte de la guerra que se ha vivido en Colombia y hoy ha golpeado de manera contundente con los 3 ciudadanos ecuatorianos que hacían parte del equipo periodístico del comercio de Ecuador y ahora esta noticia lamentable que a todas luces pues es inhumana de las 2 personas, la pareja ecuatoriana. Señor gobernador, usted, como bien lo reseña, pidió perdón a los ecuatorianos por lo que están enfrentando en este momento. Pero ¿usted no cree, señor gobernador, que en los últimos años también hubo un descuido en términos de seguridad de la frontera por parte de las autoridades ecuatorianas? Yo creo que esas son interpretaciones. Mire, de quienes hoy están en el gobierno de Lenín Moreno, muchas hicieron parte del gobierno anterior. Llegar a esa conclusión y decir que ahora ha cambiado y que era antes, me parece que no corresponde a una realidad tácita si usted analiza quiénes son los funcionarios encargados en materia de Cancillería, de seguridad en el vecino país del Ecuador. Lo que yo sí puedo dar fe es de una situación en Nariño. Los nariñenses que con alguna frecuencia podemos ir al Ecuador, vimos cómo se transformó un país en 10 años. Eso sí podemos dar fe. Incluso quien es hoy candidato presidencial y fue vicepresidente, el señor Germán Vargas Lleras, visitó el Ecuador para mirar cómo había crecido la infraestructura de ese país en una década. Yo puedo hablar de temas objetivos, pero me parece complejo entrar ya en un tema tan profundo que respeto de los propios ecuatorianos y de la situación que hoy vive ese país. Señor Sergio Guarín, ¿qué opinión tiene usted frente a este nuevo hecho? Muchos esperaban que este grupo criminal facilitara la entrega de los cuerpos sin vida de los 2 periodistas y del trabajador del diario El Comercio que fueron asesinados hace ya cerca de una semana luego de estar secuestrados. Y hoy sorprende a la opinión pública un video publicado nuevamente por este grupo criminal en el que le notifican a las autoridades no solamente que plagiaron a una pareja de ecuatorianos, sino que mantienen las exigencias que tenían en días pasados. Pues Jefferson, mire, aquí hay una situación que es una situación muy complicada. Es lamentable lo que ha sucedido con esta pareja de ciudadanos ecuatorianos, pero es que hay una competencia doble.
Por un lado, el grupo liderado por alias Guacho, que es una disidencia de la columna móvil Daniel Aldana, está intentando demostrar su supremacía con respecto a las otras estructuras criminales que hay en la región y poderse definir a sí misma como la estructura hegemónica en términos de violencia y crimen. Y por otro lado está la necesidad de hacer un pronunciamiento de tipo binacional para que se identifique que su accionar no es un problema de Colombia ni de Ecuador, sino que atañe a los dos países. Yo no creo que estemos a puertas de una colaboración por parte de este grupo armado, tampoco creo que ellos vayan a hacer fácil las cosas. Me parece que estamos en la fase en la cual ese grupo está intentando demostrar todo su poder y que por el contrario va a poner en marcha todas las estrategias que pueda para desestabilizar la región. El gobernador Romero sabe muy bien que desde enero en esta zona fronteriza esa columna móvil, ese grupo que se ha venido denominando como Oliver Sinisterra, ha protagonizado actos de terrorismo, voladura de oleoductos, voladura de torres de energía eléctrica, ataques a la infantería de Marina del Ecuador, ataques también a la policía colombiana, de modo que lo que está haciendo en este momento es posicionarse como un rol, posicionarse en su rol de actor de predominio en la región. Sergio, ¿cómo podemos caracterizar a esta disidencia de las FARC? Y se lo pregunto a propósito del último informe que ha realizado la Fundación Ideas para la Paz, en el que queda de manifiesto que las disidencias de las FARC son un problema en auge en todo el territorio colombiano. ¿Quiénes son esos disidentes? ¿Qué caracterización puede hacer usted de ellos? Bueno, Jefferson, gracias por mencionar el informe y de hecho invito a la teleaudiencia a consultarlo. En efecto, se trata de un esfuerzo por entender mucho mejor el fenómeno de las disidencias en Colombia. Lo que nosotros hemos podido identificar durante estos 2 últimos años de trabajo es que existen grupos en Antioquia, en Arauca, en Meta, en Guaviare, Bichada, Guainía, en una zona del Caquetá, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Y que cada uno de ellos ha tenido una trayectoria diferente, que tiene estilos de liderazgo distintos, que tiene motivaciones también diferentes y que es necesario entenderlos en su contexto para poner unas buenas estrategias en marcha. En el caso de este grupo, que es el comandado por alias Guacho y alias David, son, como mencioné ahora, algunos reductos de lo que fue la columna móvil Daniel Aldana y lo que fue el Frente 29 de las FARC. Fueron personas que muy rápidamente en el curso de la negociación se apartaron de la misma y empezaron a reclutar otras organizaciones criminales y redes de milicianos. Hay de todas maneras que decir que en la investigación que nosotros hemos hecho, este grupo disidente particularmente tiene motivaciones principalmente criminales, pero también les preocupaba mucho la capacidad del Estado de conservar o proteger su seguridad, así como luchas internas que tienen con otras estructuras criminales. Es bien sabido que después de la desmovilización se conformó un grupo que se llamó también Guerrillas Unidas del Pacífico y que en el marco de los problemas de orden público en Tumaco y en la zona del litoral en general, este grupo que hoy tiene unos 400 hombres aproximadamente ha venido como ratificando su dominio. En el informe tenemos una caracterización bastante detallada de cada una de estas regiones. El gobernador Camilo Romero, muchos televidentes, no solamente en Colombia, sino también en Ecuador, se preguntarán si ha habido errores militares en lo que tiene que ver con las acciones en Colombia, teniendo en cuenta no solo los secuestros, el secuestro de los 2 periodistas y del trabajador del diario El Comercio, sino pues el último hecho, el secuestro de estos 2 o esta pareja de ecuatorianos. ¿Usted cree que ha habido errores militares en el manejo de esta situación? ¿Hay zonas que no controla el Estado colombiano en la frontera que comparte su departamento con Ecuador? Yo creo que esto hay que mirarlo en contexto pleno. Digamos, para poder llegar a esta conclusión habría que entender lo que para mí fue el error estratégico y que no obedece a nuestra fuerza pública. Yo no me imagino la situación de nuestro departamento y de nuestro territorio sin la acción de nuestra fuerza pública. Recordemos que en enero de este año, en los primeros 10 días, el presidente Santos va a Tumaco y anuncia la presencia de 9.000 hombres de nuestra fuerza pública de la tarea conjunta que se llama Hércules. Esta fuerza
hace presencia en el territorio, y por eso digo, no me imagino sin esta cantidad de hombres cómo estaría hoy el departamento de Nariño y esta zona de nuestro país. Lo cierto es que para mí hubo un error estratégico que sobrepasa a la capacidad de decisión de nuestra fuerza pública. Tiene que ver con lo que sucedió en el proceso de paz. Nosotros habíamos solicitado que una vez las FARC se vayan del territorio, llegue inmediatamente nuestra fuerza pública. Eso es lo que no ocurrió y para mí es un error estratégico de la paz para nuestro país y para el departamento de Nariño. ¿Qué esperábamos? Que una vez las FARC, después de firmar en noviembre el acuerdo de paz en el Teatro Colón con el gobierno nacional y las FARC, lo que esperábamos era que a la salida del territorio, que se da en febrero y luego se consolida en agosto cuando ya están en estas zonas, estoy hablando de 2017, pues esté nuestra fuerza pública desde el primer día ocupando ese territorio que dejaron las FARC. Eso es lo que no ocurrió. Al no ocurrir esto, los nuevos grupos o los grupos disidentes llegaron al territorio, coparon el territorio y después de un año, que era el de la implementación de la paz 2017, pues ya estaba ese territorio ocupado por estas otras organizaciones que señaló el académico que nos acaba de hablar a todos. Entonces lo que ocurre allí es que en enero de este año 2018 se anuncia una fuerza importante de hombres, pero llegan ya a una nueva guerra, a un nuevo escenario. No tuvimos la capacidad de controlar el territorio cuando la dejaron las FARC y ahora entonces llegamos a una disputa, pero con estos grupos, al margen de la ley, que ocuparon ese territorio. Para mí allí estuvo el error estratégico fundamental que puede dar lugar a una declaración como la que usted hace, Jefferson, de decir, pues hay errores militares en la zona, ¿cómo es posible que después de lo que ocurre con estos 3 ciudadanos, que además Ecuador no ha perdido solo a 3 ciudadanos, ha perdido a 7 con los 4 infantes de Marina y ahora 2 secuestrados que conocimos el día de hoy? Sergio, ¿cuál es su opinión frente a ese tema que pone en la discusión el gobernador del departamento de Nariño? ¿Qué efecto cree usted que tiene o qué responsabilidad o en qué falló el acuerdo de paz para que se esté dando este crecimiento de las disidencias y estén ejecutando este tipo de actos precisamente en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador? Pues Jefferson, el surgimiento de las disidencias en los procesos de paz es relativamente frecuente. La teoría y la academia y los estudios sobre la materia muestran que en las transiciones de la guerra hacia la paz siempre hay grupos que no están de acuerdo, siempre hay grupos que se dividen, siempre hay fragmentaciones y también cuando hay economías criminales hay un incentivo grande para permanecer en la guerra. Eso no es una novedad y eso era de cierto modo esperable, pero yo comparto con el gobernador la apreciación de que frente a ese punto que era esperable, el Estado podía estar mucho mejor preparado. Yo creo que en este caso, y para complementar lo que él ya mencionó, existía un reto muy grande que era la transformación productiva del territorio, al menos arrancarla. La verdad es que en esta región del país existe una enorme dependencia de la economía de los cultivos de uso ilícito, principalmente de la economía de la coca, y el programa de sustitución de cultivos ilícitos que se ha puesto en marcha con mucho esfuerzo, de todas maneras no ha tenido sus impactos esperados en esta zona del sur del país. Y una zona con tantas dificultades que necesitaba hacer una reconversión productiva, sin duda alguna iba a ser un campo fértil para nuevas estructuras delincuenciales y personas que querían apoderarse de esas rentas. Yo creo que la presencia integral del Estado tiene que ver con la presencia de la fuerza pública, con la dotación de bienes y servicios públicos y con la capacidad de hacer inversión que permitiera la reconversión productiva. El gobernador conoce ese tema muy bien, él mismo ha estado liderando la necesidad de llegar con ofertas públicas a los territorios más abandonados y creo que eso es uno de los asuntos que también influyen en este momento. Pues cuando Ecuador apenas comenzaba a asimilar el asesinato de estos 2 periodistas y del trabajador del diario del Comercio a manos de una disidencia de las FARC, la pesadilla del narcoterrorismo volvió a tocar las puertas de una familia ecuatoriana. El gobierno del presidente Lenín Moreno trató de asesorarse con inteligencia de otros países para procurar que este nuevo episodio no termine en una tragedia. Las últimas semanas para el pueblo ecuatoriano han estado marcadas por un tsunami de emociones que ni ellos mismos asimilan. Pasaron del drama del secuestro de 3 de sus compatriotas al llanto y la impotencia que genera su muerte en cautiverio. Pasaron de la ira y sed de justicia a un luto de 4 días.
y de luto volvieron a la incertidumbre por cuenta de dos nuevos plagios. Por favor, nos ayude, que nos dé la mano. Los criminales son los mismos, como lo es también su estrategia: amarrar a sus víctimas de cuello y manos y utilizarlas como chantaje para lograr sus pretensiones. ¿Pero qué hacer? ¿Negociar o buscar otra salida? Quieren lo que ellos quieran. Nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador. Esa es la disyuntiva, teniendo en cuenta el fatídico desenlace del equipo del diario El Comercio. A lo largo del secuestro de los trabajadores de la prensa, diversos sectores alzaron su voz por la forma como Ecuador y Colombia manejaron el tema. Primero, negando una negociación. No estamos en ningún proceso de negociación, claro, estamos analizando o se han abierto un sinnúmero de escenarios, hay 4 escenarios, no se los podemos decir. Para el gobierno ecuatoriano, los periodistas siempre estuvieron cautivos en territorio colombiano. Hemos ido generando las condiciones operativas necesarias que nos permitan lograr su regreso al Ecuador. Sin embargo, para el presidente Juan Manuel Santos, los hechos ocurrieron en Ecuador e hizo énfasis en que Guacho es ecuatoriano. Este hecho se produjo en el Ecuador. El alias Guacho es un ciudadano ecuatoriano. En principio se negó la posibilidad de negociar, pero luego el mandatario de los ecuatorianos explicó por qué decidió entablar un canal de comunicación con los captores. Y hemos permitido inclusive de que se detengan operaciones que anteriormente se habían ordenado y hemos estado esperando y haciendo todos los procesos. Y como yo le dije en algún momento, estaba dispuesto a todos los sacrificios para que nuestros ciudadanos queridos regresen con vida. Admitió que se equivocó. El pueblo ecuatoriano es generoso, perdona cuando uno comete errores. Incluso ordenó levantar la reserva y allí se develó que no solo hubo un canal de comunicación, sino que a través de este se le envió un video a alias Guacho de los delincuentes por los que él pedía el canje. Que el gobierno nos está ayudando muchísimo con el procedimiento y todo eso y nos van a liberar lo más pronto posible, si Dios quiere. Sin duda, solucionar el nuevo secuestro de Guacho a una pareja ecuatoriana será el nuevo reto para Lenín Moreno, que tiene sobre la mesa si negociar o no con terroristas. Muy bien, vamos inmediatamente al lugar de esta noticia, Esmeraldas, Ecuador. Quiero saludar a Salud Hernández Mora, reconocida periodista, corresponsal del diario El Mundo de España y cronista del diario El Tiempo. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Hola, un placer estar con ustedes. Salud, la primera pregunta que quiero hacerle es ¿cuál es su opinión de la forma como el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano han manejado este chantaje del que vienen siendo objeto ya desde hace varias semanas? Yo creo que fue un error del gobierno ecuatoriano dar la impresión de que iban a negociar. Y en cuanto al gobierno colombiano, pues mintieron desde el primer día haciendo como que era una cuestión ecuatoriana y no de Colombia y que no estaban en Colombia. Entonces creo que los dos gobiernos, cada uno de una manera, lo manejaron mal. Salud, ¿usted cree que el error estuvo en abrir ese canal de comunicación con este grupo criminal, ese canal del que habla el presidente Lenín Moreno? Yo creo que Colombia conoce muy bien lo que es que los gobiernos incurran en errores de arrodillarse ante los grupos, y cuando digo terroristas o narcotraficantes, da igual, es la misma cosa porque lo que quieren es generar terror, que es lo que han generado en Colombia. Pienso que cuando ceden a la presión de la sociedad y negocian con ellos cometen un error, porque una vez que tú agachas la cabeza ante los terroristas, ante los narcotraficantes, la vas a tener que agachar muchas veces. Entonces pienso que la sociedad no debería presionar tanto al gobierno. Los gobiernos, la obligación es tener presencia en la zona, es intentar un rescate, como deberían hacer en Arauca con los secuestrados que tiene el ELN. Pero la sociedad debería saber siempre tener presente que los únicos culpables de los secuestros y los asesinatos son los terroristas, los que los cometen. Finalmente, Salud, porque sé que está en esta zona precisamente haciendo un trabajo periodístico. En las últimas horas el presidente ecuatoriano ha puesto un ultimátum de 10 días para que sea capturado alias Guacho o para que sea ultimado por parte de las autoridades ecuatorianas.
¿Tiene sentido a su juicio esta petición? ¿Es Guacho finalmente el objetivo principal? ¿O cree usted que daría lo mismo que lo capturen o lo den de baja, teniendo en cuenta que debajo de esta organización terrorista hay otros guerrilleros, otros criminales que muy posiblemente van a tomar la jefatura de este frente en caso de que Guacho sea capturado o sea dado de baja? Yo creo que el error es marcarse una fecha para darle de baja o capturarlo. Pero Guacho tiene que hacer algo con él porque se ha convertido en un símbolo del terror en este país. Mira, yo llevo 2 días y estoy impresionada del grado de intimidación que han conseguido lograr estos bandidos. Es impresionante cómo están todos aterrorizados, conmocionados. En alguna manera hasta siento envidia de que ellos sí sean capaces de conmoverse por estos delitos tan crueles. Pero tienen que hacer algo, es decir, tienen que entregar aunque sea una cabeza, por así decirlo. Creo que entrega la cabeza de Guacho y no pasa nada porque el cartel de Sinaloa va a estar ahí de todas formas y van a narcotraficar, pero sí necesitan presentar algo a la sociedad de que algo se ha hecho, porque el ridículo para ellos, como para el gobierno colombiano, es que además les hayan presentado hoy un nuevo secuestro precisamente de ciudadanos de aquí de Santo Domingo. No, yo creo que es un símbolo que hay que acabar, pero no nos engañemos, eso no va a terminar con nada, pero sí llama la atención, Jefferson, el grado de conmoción nacional que se siente en todas las esquinas. Ya te digo, ya me gustaría que en Colombia heredáramos un poco de nuestros hermanos ecuatorianos. Muchas veces, como lo dice Salud, el secuestro en Colombia termina siendo parte del paisaje noticioso y no genera el mismo impacto que puede generar en otro tipo de estados, como por ejemplo, como lo está viviendo Ecuador en este momento, un país que no está acostumbrado a que sus ciudadanos estén privados de la libertad. Salud Hernández Mora, muchas gracias por habernos acompañado desde el lugar de la noticia. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con el gobernador del departamento de Nariño, con Camilo Romero y con Sergio, precisamente hablando de lo que ha sido la actuación del gobierno colombiano, la forma como ha respondido el gobierno de Ecuador y si ha habido errores en el manejo de esta situación, que es bastante compleja porque precisamente están negociando con un grupo al margen de la ley, con un grupo terrorista, tal y como lo reconoció en días pasados el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.